Who am I? Who am I? The man that stops the monsters. This is all I ever wanted for you. Love. It's beautiful. This is a love story. What is grief, if not love persevering? Sean bienvenidos a este mini Adictia Visual, que ya saben, este mes estamos haciendo una revisión episodio por episodio de la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro, que pueden ver en medios alternativos. La primera temporada completa ya está disponible en un medio legal, ya está disponible en Prime Video, así que vayan a verla de forma legal. La primera temporada definitivamente, como les hemos dicho aquí, vale mucho la pena. Vayan a escuchar tanto nuestro análisis episodio a episodio de la primera temporada como nuestra reflexión final sobre la primera temporada. Todo está ahí en un playlist en el YouTube de Adictia Visual, o pueden buscar los episodios ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, ya saben, en su plataforma favorita de podcast. La verdad es que qué emoción regresar y hablar de esta temporada, de esta segunda temporada, episodio a episodio. Creo que hasta ahorita no nos ha decepcionado. Y obviamente, para hablar de esta serie, nos acompaña una vez más nuestra querida Dafne. Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida a hablar de este tercer episodio de la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro. Sí, muchas gracias. Pues yo, ya sabes, aquí emocionada de hablar de este último episodio, que además, qué demonios, hay que ahí hablar de muchas cosas, pero contenta de estar por acá. Muchas gracias por invitarme otra vez. No, muchísimas gracias a ti por venir. Y también saludos rápidamente a quienes ya nos acompañan en el chat. Está Julián García y está Marsalis21 que nos está ahí acompañando en el chat. Muchísimas gracias. Julián ya está chuleando aquí el fanart. Que, o sea, literalmente esto lo tengo desde forever, desde hace años. Y hoy fue cuando dije, bueno, ¿y por qué no estoy poniendo este gran fanart que tengo de Entrevista con el Vampiro para adornar estos programas? Así que efectivamente aquí está. La persona que hizo este arte, por cierto, quienes nos están oyendo en diferentes plataformas, nos pueden ir a ver a YouTube o a Twitch. Ahí van a ver, justamente porque recordemos que estos mini adictias sí estamos en vivo con cámara. Entonces, por si no lo sabían, quienes nos escuchan en plataformas de solo audio, pueden vernos en cámara. Pero bueno, este arte lo hace esta persona que en este momento se me acaba de ir su gran nombre, porque ya saben que estos nombres artísticos son muy interesantes, pero es algo así como Mush Bush Art, que encuentran esta persona en Twitter. Mush Bush Art, ahí hizo este gran fanart, y pues la verdad soy muy muy fan de esto que hizo, y le compré muchos de Hannibal. De hecho se dedica más a hacer Hannibal, pero hizo también de Entrevista con el Vampiro. Así que bueno, sí, ya está el fanart, estamos ya aquí para hablar, y qué emoción, vamos a hablar ya de este tercer episodio de Entrevista con el Vampiro, que a mi parecer personal es un episodio muy tranquilo. O sea, es un episodio que está poniendo las bases para lo que viene, y a mi revisión general, o al menos lo que puse en Twitter en su momento, fue que para la gente que no ha leído los libros, sí puede ser un episodio que, aunque no lo crean, está muy cargado de información, para quienes no conocen como el lore general de Anne Rice. Entonces, para la gente que no conoce los libros, creo que sí es un episodio muy importante, y que tienen que poner como atención en ciertos detalles que puede ser que sean relevantes después. Algunos, sobre todo, ahorita les vamos a decir como cuáles, y otros pues es más como para que tengan un contexto de cómo funcionan los vampiros en este universo, y creo que eso también puede ser importante, ¿no? Pero ha sido muy divertido definitivamente ver las reacciones en internet, porque internet se ha estado burlando muchísimo y divirtiendo muchísimo de todo lo que pasó. Y la verdad sí, no culpo al internet, fue un episodio interesante. Y pues en general creo que podemos empezar con Daniel, que es quien tiene como el papel más pequeño durante este episodio, siento yo, pero tiene un contacto ahí. Bueno, hay dos momentos con Daniel que creo que son muy importantes.
Vamos primero como, al parecer, Daniel sí sale durante el día, no está encerrado en el edificio ahí con Louis y Armand, sino que sí sale como, pues a que le dé el aire, vamos a decirlo. Y tiene un encuentro muy peculiar con una persona que Daniel pone así como MI6, dice, ¿es el MI6 esta persona? ¿Quién es? Y oh my god, yo como grité cuando le dijo así como, ¿quién eres tú? Y Daniel puso MI6 y yo, no es MI6, es la Talamasca, ¡ay god! Y pues Dafne, no sé si quieras darnos un poquito algo de la Talamasca para quienes no conozcan qué es esta organización y quiénes la componen. Bueno, en efecto, primero eso que dices, ¿no? Tenemos a Daniel comiendo sushi y se encuentra con Raglan James, que es justamente este miembro de la Talamasca, que de hecho si han seguido la serie, me parece que en Las Brujas ya presentaron a esta organización de Talamasca, que es básicamente, es como los expedientes secretos X, pero de seres sobrenaturales, de vampiros y brujas y todo este universo. Son como, investigan lo paranormal, pero es como una organización súper secreta que investiga a todos estos seres. Y algo interesante es que este personaje sí sale en los libros, pero sale como muy poquito. Y algo curioso es que pues era como un ladrón, ¿no? Era como robaba, él sale como más adelante en todas las crónicas vampíricas y robaba, o sea, Raglan James robaba, ¿no? Y de hecho, con lo que se roba es ahí de donde obtiene toda la información de vampiros. Acá obviamente le dan un rango, o al parecer le dan un rango como más oficial, más importante dentro de Talamasca, pero bueno, ya nos presentan esta organización que en efecto va a ser importante. Efectivamente, creo que sí, efectivamente, quienes siguieron Las Brujas de Mayfair, que realmente es una serie que va a componer este Immortal Universe, pero sinceramente que yo no recomiendo. La primera temporada a mí no me gustó nada de Las Brujas de Mayfair. Creo que el libro es muy superior en ese aspecto y Las Brujas, no, se siente incluso... El libro es extremadamente feminista y la serie se siente incluso un poco misógina, lo cual es un poco raro, pero bueno, en la serie de Las Brujas de Mayfair sí exploran más la Talamasca, como dices, Dafne, y pues sí, es básicamente eso. O sea, ahorita creo que me gustó el toque que le dieron en el aspecto de que evidentemente tengo un tren, nada más para que sepan, pero bueno, en la serie, evidentemente tuvieron que adaptarla a que tengan más contacto con la tecnología. Y me gusta que, a pesar de que tenemos a un Louis y a un Armand, que se supone ahí las cortinas y toda la seguridad y bla, 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 o sea, la Talamasca así con los ojos cerrados le hackeó la computadora a Daniel. O sea, es como, no manches, su seguridad está del nabo. Pero me gusta mucho que la Talamasca inmediatamente vio que Daniel puede ser un asset para ellos, puede ser alguien que les puede ayudar a tener más información sobre estos dos vampiros. Y pues Daniel, evidentemente, pues está así como entre un shock y entre así de qué onda, porque todos los archivos que le dan, pues básicamente va a ser material que va a ayudarle a corroborar si tanto Louis como Armand están contando la verdad o, en cierta forma, a tener más evidencia de lo que ellos dicen que pasó y que tal vez no pasó así o sí pasó así. O sea, creo que la Talamasca va a ayudar muchísimo a Daniel en ese aspecto. Sí, que además, qué capítulo para presentar justo esto, donde van a ya darle más evidencia y más información, como dices, para que vaya corroborando lo que les están contando. Porque, guau, lo que Armand cuenta en este capítulo, yo dudé más de la mitad. Y dije, el internet es así como, literalmente, el fanfiction de Armand. O sea, nadie le cree a Armand. O sea, nadie. Todo el mundo está como, Armand para fanfiction, para autor de fanfic. Quiero ver todos los fanfics que se armó Armand.
Sí, es un fanfic con Lestat. Sí. Porque, bueno, querido público, para quienes no han visto el episodio, porque sabemos que, por ejemplo, Julián ve esto antes de ver el episodio, básicamente, justamente mientras Daniel está con este asunto de la talamasca, que literalmente nada más es eso, no pasa nada más, llega Armand y empieza a contarle a Daniel su versión de lo que él vivió con Lestat. Y esto lo hace sin Louis, lo cual también me parece como interesante, porque básicamente tenemos un pequeño flashback. Sinceramente yo pensé que iba a ser más grande, pero luego cuando ya vi que era el fanfic de Armand, dije, obviamente no va a ser más grande, nada más vamos a tener un vistazo. Porque literalmente Armand lo que nos cuenta es cómo conoció a Lestat, cómo Lestat rompió a su coven, su asociación de vampiros, que básicamente, como lo platicamos en el episodio pasado, estaban completamente en la oscuridad, o sea, literalmente se ven sucios, se ve que nada más están ahí sacrificando gente, así como siendo discretos, pero tampoco es así como que lo hacen de una forma padre, sino es como así basura, de seguro echaban los cadáveres al río, o sea, todo mal. Y llega un Lestat que obviamente es carisma, manipulación, belleza, o sea, es todo. Y pues todo el mundo se queda así como, ¿cómo este cuate puede estar así? Nosotros aquí en la miseria oliendo mal y siendo infelices, o sea. Y Armand cuenta una historia de cómo él acepta que Lestat llegue y rompe su coven, acepta cómo Lestat lo seduce y luego lo abandona, y cómo Armand le dice como, yo te voy a enseñar todo lo que hay que hacer como vampiro, y Lestat así es como que obtiene todo su conocimiento y luego lo abandona, así como, todo así como, ¿really, Armand? ¿Really? No lo sé, Rick. Sí, no, eso justo. Me gusta mucho, digo, siempre amo ver a Lestat, entonces se agradece siempre que busquen formas de traernos a Lestat. Pero sí, justo, en el capítulo, como explicas, es Armand platicándole a Daniel cómo fue que conoció a Lestat y cómo empezó justo, ¿no? Con todo el teatro de los vampiros y cómo fue pues toda esta ocurrencia de Lestat y que después los abandonó, como dices, ¿no? Y que después se fue y todo este drama que se inventa Armand. Bueno, que supuestamente Armand pasó, pero que yo genuinamente creo que hay otra versión. Y yo necesito escuchar a Lestat. Ya tercera temporada tiene que ser Lestat porque necesita justicia para Lestat. Hashtag justicia para Lestat. Sí. Sí, la primera temporada fue igual Louis también contándonos toda esta versión medio intensa de quién era Lestat, luego ahora Armand con su necesitamos justicia para Lestat, necesita tener su temporada, necesitamos su versión de las cosas. Claro, porque por ejemplo, todo esto que vemos en este flashback, para que sepan, querido público, no está en este libro, en el de Entrevista con el vampiro. Todo lo que vemos está contado en el libro de Lestat, si no mal recuerdo. Lestat el vampiro, así se llama, ¿no? De hecho, es curioso porque como de varios, o sea, yo sí sentí que fue sí. como, porque, por ejemplo... Bueno, sí, sí. Toda esta parte que mencionabas de lo de la tecnología, de cuando empiezan a preguntarse de, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto de la tecnología? Como acá creo que se preguntan de la nube y Google y todo esto. En los libros, al final de la serie, creo, si no mal recuerdo, es por ahí el príncipe Lestat, creo, es cuando justo empiezan a cuestionarse toda esa parte de la tecnología y cómo se mete como en cómo influye en este mundo. Pero bueno, acá creo que lo logran justificar, lo explican bien, creo, o sea, logran darle la vuelta de alguna forma, porque pues Armand termina diciéndole como, pues realmente no nos afecta porque solo nos siguen si quieren vendernos algo, ¿no? Y pues le dice, ¿no? A menos que quieran vendernos licuadoras o una cosa así, pues no, realmente no pasa nada. Lo cual a mí me pareció muy curioso porque no sé si te acuerdas en la saga, en los libros,
hay un momento cuando Armand está con Daniel, justamente, que como que se obsesiona con la tecnología, justamente, y hace los licuados y tiene que se obsesiona con licuados espantosos. Sí. Hace licuados. Entonces se obsesiona con las licuadoras. Entonces me pareció muy chistoso que Armand de ese ejemplo de las licuadoras. Fue como un mini detalle ahí que noté y me dio risa. Mira, yo no me acordaba de eso, porque lo que más me acuerdo siempre de Armand es, creo que lo mencioné en algún punto, o de cuando hablamos de la película o algo así, pero es de que me acuerdo que se obsesiona con las cámaras y cómo su cuerpo cambia durante la noche. O sea, me acuerdo mucho de cómo él empieza a jugar con este tipo de tecnología para grabarse y para ver cómo funciona su cuerpo cuando él, pues, básicamente está dormido. Entonces, sí, esa parte está padre. Pero también justamente me refería también a Louis, a su versión de los hechos, y que es un poco de lo que vemos aquí manipulado por Armand, efectivamente. Que también creo que es lo que cuenta Louis en La Reina de los Condenados. Creo que ahí también sabemos mucho de lo que es Nikki y lo que Nikki significa para él. Y efectivamente aquí está muy por encima, o sea, realmente Armand, o sea, olvida a Nikki 100%, o sea, es como, sí era un humano que ahí tenía el Lestat y ya. Sí, qué demonios. No, y no. Y no, de hecho dice, ¿no? Como si obtuvo se juntó con alguien, no tuvo un amante, lo pone así como muy, sí, como si su relación fuera reciente, lo cual espero que no, o sea, realmente espero que sea Armand contando de nuevo su fanfiction de lo que sucedió con Lestat, porque igual justicia para Nikki, necesitamos como bien la historia de Nikki porque tiene como mucho más peso en la historia. No, porque sí, Armand quitó todo, o sea, ya en la creación del teatro de los vampiros, en todo esto quitó a Nikki, o sea, ya fuimos Lestat y yo los fundadores, y punto. Ya eso fue nuestra idea y ya. Y sí, convirtió a Nikki en algún punto, pero X estuvo conmigo todo el tiempo. Entonces, y le daba celos conmigo, entonces dijo, no lo sé. Ajá, además, esta escena, es que sí, fue su fanfiction con Lestat, definitivamente, porque este momento donde están viendo la obra, están en el palco y se ponen acá pasionales y Armand le dice, no, pero Nikki nos está viendo, y digo, no importa, yo es como, a ver, ok. Entonces, como, no sé, Armand, no te creo nada. Exacto, bueno. Sí, no. Armand, ya, no sé si hayan pasado las cosas. No, y bueno, justamente hablando de este momento de Armand y Lestat y lo que Armand le ofrece a Lestat, creo que para quienes no han leído los libros, justamente donde Armand le dice a Lestat así como, a ver, es que a ti te creó Marius, y se refiere a su creador porque Armand conocía a Marius, le dice es que tú tienes todos estos poderes y no los estás aprovechando. Y sí, creo que sí hay algo de realidad, porque yo creo que sí Lestat evidentemente no sabía de nada de esto, porque efectivamente, como nos contó Lestat en la primera temporada, pues Marius nada más lo crea y se suicida. O sea, no le dice absolutamente nada a Lestat de cómo funciona ser un vampiro. Y creo que... Sí, pero... O sea, sí, perdóname, sí, o sea, sí, pero... Algo que sí, yo sí me quedé igual, como justicia para Lestat. O sea, sí es verdad, él no sabía muchas, pero siempre fue más fuerte que Armand, hay que decirlo. Sí. Siempre le ganaba a Armand, o sea, siempre el pleito. Y de hecho, Armand, porque esto es otra escena, otro momento que sucede en el capítulo, cuando secuestra a Nikki, cuando se lleva a Nikki, en el libro se lo lleva y lo secuestra porque no le puede ganar Lestat, o sea, porque Lestat es más fuerte, es más poderoso que Armand, y por eso se roba a Nikki como para traerlo y para, ¿no? Es como, por eso lo secuestra, para traer a Lestat. Por eso de nuevo digo, y acá te digo, lo ponen como que lo único que le interesaba a Lestat era estar con Armand, para que le enseñara que le compartiera toda su sabiduría y todos sus poderes. Y dices, Sí, porque, o sea, hay cosas que evidentemente sí aprendió de Armand, pero es que como dices, o sea, hay cosas que eran como muy naturales para Lestat, que incluso Lestat no sabía que otros vampiros no podían hacer. O sea,
o sea, que él decía, no, pues es que soy así de fuerte, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Seguro todos los vampiros pueden. Incluso cuando él empieza a crear vampiros es cuando se da cuenta que efectivamente no son iguales a él. Pero esto es un conocimiento que va ganando con el tiempo. No es un conocimiento que tiene de momento. Entonces, sí, o sea, creo que para la gente que no ha leído los libros, es interesante cómo Armand le enseña esto al Lestat y cómo le dice, te puedo enseñar a parar el tiempo, a moverte, a ser más fuerte, bla, 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 bla. Pero, spoilers, o sea, este es un fanfiction, efectivamente, no creemos que haya pasado así en ningún momento. Pero para gente que no sabe, creo que es un buen momento para aprender cómo funciona la sangre, o sea, de que si te crea un vampiro muy viejo y muy fuerte, te pasa sus poderes inmediatamente. De hecho, también lo comprobamos más adelante ya en el Théâtre des Vampires con Santiago, porque Santiago, a pesar de ser el más joven, le dice a Claudia, es que yo soy el más fuerte porque mi creador era muy fuerte, era muy viejo. Entonces, todo eso creo que es un lore que le puede servir mucho al público. Tal vez no es como súper mega relevante, pero es un buen lore de Anne Rice para que tengan en cuenta que los poderes de los vampiros dependen mucho de la sangre de los vampiros y de la sangre que comparten entre ellos. Entonces, eso es un detalle que, si bien tal vez fue falso en cómo se supo, es un buen detalle que pueden agarrar las personas que no han leído los libros para saber más del universo de vampiros de Anne Rice. Sí, y esto, ahorita que mencionaste a Santiago, a mí me gusta que le estén dando más historia. O sea, me gusta que le estén dando como más, pues sí, que nos estén como detallando más y nos estén dando un poquito más de contexto y de la historia de Santiago, porque en los libros sí lo conocemos, pero no tanto. O sea, aquí incluso nos empiezan a mencionar al creador. Parece que va a ser importante, porque entiendo que Armand se deshizo ¿no? Desde su creador. Entonces creo que ahí va a tener como peso esa parte de la historia con Santiago. Entonces creo que eso está interesante. No sabemos con qué vayan a jugar ahí, pero eso me gustó a mí. Creo que eso está interesante. Está padre que nos den más contexto de este personaje, que jueguen también con eso. Eso está padre. Sí, completamente de acuerdo. Creo que al final del día tal vez ya me gustaría moverme al final del episodio. Digo, sé que todavía tenemos que hablar de Louis, porque hay un momento con Louis que, oh my God, pero primero hablemos de Claudia y su relación ahorita con el Teatro de Vampires, que estamos ya hablando de Santiago. Y creo que es muy lindo, o sea, me gusta mucho cómo Claudia se empieza a sentir parte de, la invitan a la iniciación, está muy feliz, o sea, sí siente como esta camaradería. Incluso Louis, que ya lo vamos a profundizar más al ratito, pero Louis está como muy feliz con ella, o sea, realmente él ve como que la puede dejar ahí y él puede tal vez irse y seguir su vida y seguir explorando el mundo, ¿no? Y la verdad creo que, o sea, me gusta mucho esta camaradería que empieza a tener con Santiago, estos pequeños momentos que se roba con él, la forma en que le empiezan a enseñar cómo pues básicamente se deshacen de los cuerpos utilizando ratas, cómo Santiago era, que es lo que dices, que más contexto de su personaje, que era un actor y que pues por eso usa como métodos actorales para estar en el stage, y en el escenario y así. Pero, ay, no, ese final con Claudia, que cuando ya la aceptan, tienen el reto de iniciación y todo, y le dicen, sí, vas a ser nuestra niña por los siguientes 50 años, y su cara así como de, no puede ser, o sea, de decepción, de que le rompieron el corazón, porque otra vez no la están tomando en serio por quien es, sino que nada más le están dando un papel que literalmente ya no quiere tener, que es ser una adolescente el resto de su vida. Y lo peor, ellos la van a poner como una niña en el escenario. Y, ay, mi bebé Claudia, en serio que no puedo. Sí, no puedo. Sí, no, y justo creo que lo comentamos en el capítulo pasado, que justo todo lo que va a pasar con Claudia, digo, no sabemos bien todavía hacia dónde va a ir, porque igual al final como que nos cambiaron lo que ya creíamos que iba a pasar, como que todavía no. Pero justo comentábamos que
esta relación y este cariño que ya empieza a tener con el teatro de los vampiros, con la compañía, pues ya con ese factor, con de nuevo, este cariño, estas ganas que tiene de pertenecer, de sentirse parte de esta comunidad, va a hacer que duela más todo lo que iba a pasar. Y pues en efecto, ¿no? Este final en donde ya le dan el vestido y pues sí, le ve su carita y su reacción como de, pues sí se siente como condena, ¿no? Se siente como, no, espérame, ¿what? No, como no es lo que quiero, ¿no? Para nada quiero, como no todo menos esto. Entonces siente que le pesa, se siente como condena y pues no hay nadie que pueda hacer nada porque en ese mismo momento pues Louis está con Armand en otro lado, pero en otra parte. Pero sí, Claudia. No, Y todavía sigue esa amenaza porque al final, digo, para profundizar un poquito en esta última parte del capítulo, es justo cuando están dándole pues ya su iniciación a Claudia y demás, es cuando le leen las reglas, que digo, en los libros están, pero están como muy repartidas, ¿no? O sea, sí se castigan estas cosas, pero acá como que lo ordenaron, acá dijeron, bueno, regla número 1, regla 2, y es curioso porque pues sí, todas esas reglas, está padre cómo está como editado, porque sí, de alguna manera entiendes que todas esas reglas de alguna u otra forma las rompieron, ¿no? Digo, lo de no convertirás a un niño a una niña, acá como que es menos obvio porque ya era un poquito más grande, pero en realidad pues Claudia es una niña, entonces vas viendo cómo al final pues sí, de alguna u otra forma han roto todas las reglas, ¿no? Entonces pues sabemos a dónde, bueno, creemos que sabemos en ese final hacia dónde va a ir todo, pero no, o sea, al final como que parece que todavía tenemos un par de capítulos, tal vez. no, capaz que es el que sigue y nosotros la siguiente episodio vamos a estar aquí llorando. Y entonces parece que todavía no, parece que nos van a dar un poquito de respiro todavía, pero vamos a ver cómo manejan. Yo le daría otro episodio, porque necesitamos ver a Claudia en desesperación. O sea, necesitamos verla en decepción, básicamente. Sí, y es que, perdón, creo que no comentamos que, sí, nos saltamos como al final y no comentamos que tiene peso, es importante esto del final, porque antes, pues se entera ya, o sea, como que confronta a Armand a Louis sobre el estar, ¿no? O sea, ya es como, a ver, ya, ¿cuánto tiempo más crees que vamos a estar jugando, ¿no? Como Bruce, como en serio, como ya, ¿no? Como dejémonos de tonterías. Dime la verdad, y ya es cuando él, pues sí, confiesa. Entonces, ese es como lo que le da peso al final, que ya se sabe lo del stat, que Louis y Claudia, pues lo mataron. Bueno, Louis le dice a Armand que él lo mató. Que no, Claudia no tuvo nada que ver con la muerte del stat. Pero todo lo pero se sabe. No, y entonces, como ya se sabe, pues está como esta tensión porque la regla como más importante es nunca te vas a deshacer o no matarás a un vampiro, a un igual, ¿no? A menos que el líder del coven, por romper alguna de estas reglas, decida que se puede. Pero bueno, en general es el mayor crimen de un vampiro es deshacerse o matar a otro vampiro. Entonces, pues esta tensión de que pueden ser castigados, bueno, él castigado y castigada a Claudia por esto que hicieron. Entonces eso le da tensión al final, cuando están leyéndole todas estas reglas, porque pues sabes que ya se sabe la verdad. En fin, nada más quería como mencionar eso que no habíamos comentado. No, de hecho, y vamos con Louis, pero creo que antes, nada, sí quiero remarcar lo que dijiste, porque en la edición lo hicieron muy, muy bien, o sea, ahí 10 de 10, porque sabemos, como dices, cada vez que van diciendo una regla, enfocan o tanto a Claudia o a Louis, y también por ¿cómo se dirá? Por proxy, sabemos que es Lestat,
Porque Lestat también nunca le importaron las reglas. O sea, cuando creó a Claudia fue porque literalmente quería atrapar a Louis con un niño. O sea, es ese tropo de que bueno, que se usa mucho en la literatura, así que, se me está yendo mi hombre, me voy a embarazar para que se quede conmigo por el infante. Y literalmente es como que llega Lestat y dice, claramente si me embarazo, Louis se va a quedar. ¿Y qué hago? Convierto a una niña y nos quedamos y ya se queda en el matrimonio. Lo cual, por cierto, también hizo Hannibal, Así que si creían que los gays no pueden atrapar a alguien con un embarazo sorpresa, jaja, Lestat y Hannibal lo prueban lo contrario. Entonces, o sea, Lestat rompió esa regla. Como dices, tal vez en la serie no se nota tanto, porque como decimos, Claudia tiene, si no mal recuerdo, en la serie dicen 14 años, ¿no? 14. Y, por ejemplo, en los libros sabemos que Claudia es mucho más niña, es de 6 años, si no me recuerdo. Incluso Armand es muchísimo más joven en los libros. Armand tiene 17 años. Entonces también, de hecho, un poco Armand estaba ahí como en la regla de que tampoco debió haberse creado tan joven. Pero bueno, o sea, como digo, hay excepciones y a Lestat le valió. Entonces Lestat rompió reglas, Claudia rompió reglas, Louis rompió reglas, o sea, ellos tres, literalmente, Lestat nunca les dijo las reglas, no lo saben, o sea, jamás. Y creo que eso efectivamente con la edición enfatiza que pues literalmente estos tres, incluyendo Lestat, pues nunca cumplieron ninguna de las reglas no escritas de los vampiros. Y eso efectivamente pues, les pone en peligro en este momento inmediato a Claudia y a Louis. Y como dices, o sea, creo que lo que decías hace rato de que me encanta cómo la serie nos trae a Sam Raid una y otra vez con excusas. y me encanta. Sí, no, y además en este capítulo que se ve hermoso, o sea, lo hace muy bien, todo lo que, no sé, Lestat, creo que lució mucho en este capítulo, ¿qué te digo? Sí, no, y me encanta porque, o sea, la verdad es que no le damos muchos aplausos a Jacob Anderson, sí, ese es el actor que hace a Louis, sí, Jacob Anderson, porque, o sea, me encanta como si es un Louis muy torturado, muy perseguido pues por todo lo que hizo y porque realmente amaba a Lestat y pues el hecho de haberlo traicionado de esa forma le pesa. Y como dices, está este momento que están discutiendo la muerte y el bien y el mal y la fregada ahí en la cafetería, que de hecho está tomado del libro, también esa parte, eso sí pasa en el libro. Un pedacito. Sí, pero bueno, o sea, me gusta, es como dices, luego están estos como snips de los libros que funcionan. Es que de hecho esa conversación y todo como pues sí, de braille que tienen y plática que tienen de justo de la maldad, del evil, como dices, es algo que viene del libro, pero obviamente es una conversación en el libro que totalmente cambia la perspectiva de Louis y que es así como que lo deja, ¿sabes? Que lo sacude y que lo deja como pensando. Y acá fue una conversación más natural, si quieres, más orgánica, como más rápida, pero sí, como dices, se agradece que ahí están esos pedacitos. Sí, y efectivamente, o sea, creo que en lugar de tener como como dices, cambio en Louis de, el bien y el mal y la maldad, ¿verdad? Ahora tenemos justo el de, sé que es Lestat de Armand, ya dímelo y lo confesamos. Y Louis le dice, sí, maté a Lestat, yo lo hice, bla, bla, bla. Y empieza a alucinar con Lestat. Que bueno, Lestat cantándole esa canción, el subconsciente de Louis es así como, le vale. O sea, 10 de 10 el subconsciente de Louis. Pero híjole, y cómo, me encanta también cómo dice Armand que siente cuando el Lestat de la cabeza de Louis está ahí presente. Y Armand entiende lo mucho que Lestat pesa en la mente de Louis. Y luego tenemos como este momento donde Louis se pierde entre el dolor y de haber perdido a Lestat y cómo le pesa en la mente y bla, bla, bla. Y va y
Y hay una frase que en serio, o sea, yo fue así como, oh my god, qué frase sacada de un Dark Romance definitivamente, que dice, cuando Lestat le dice a Louis, kill me again, show me the only way you know how to love, que es básicamente, mátame de nuevo, enséñame cómo es la única forma en que sabes amar. Y tú así como, no manches, qué dolor. Porque sí, además literal creo que nunca se lo dijo, o sea, cuando todavía estaba con Lestat, creo que nunca se lo dice tal cual, entonces sí, es muy fuerte ese momento, es como muy triste esa escena, además como muy violenta, digo, de repente ya se pone, oh por Dios, oh por Dios, y luego pues se da cuenta que no, porque sí, lo empieza, justo lo mata, lo empieza como, y luego se da cuenta que no era Lestat, era este hombre Random. que estaba por ahí, mal lugar, mal momento, y pues sí, y ahí lo deja, que es también como, sí, en fin. Que esta inestabilidad de Louis es lo que le lleva a la gente, bueno, sobre todo a Santiago, a decirle a Armand que pues ya caput, porque es un vampiro inestable al final del día. Y pues nunca se quiso unir al Coven y pues nunca mostró ni siquiera sensatez para que lo dejen libre, entre comillas, ¿no? Sí, exacto. Y además eso, cuando ya Santiago empieza a, pues sí, a insistirle o a decirle a Armand que tiene que deshacerse ya, que no, que tiene que deshacerse de, porque ya, de nuevo, y la verdad ya se sabe. Bueno, la sabe Armand, no la sabe todavía Santiago y todos ellos, pero no, saben que hay Armand algo ya no tiene bien con él. Sí. Pero Armand ya tiene eso también en la cabeza, Sí. o sea, él ya sabe la verdad y sabe que pues tiene que hacer algo, pues, ¿no? Para Armand sí pesa ya como esta decisión y pues sí tengo que encargarme de esto, pero no quiero. No quiero porque Louis me gusta. Quiero protegerlo y que sea mío. Exacto. Y entonces es cuando, digo, se viene esto que estábamos comentando del final, que está la tensión con ya la última ceremonia con Claudia, al mismo tiempo que Armand se lleva a Louis para encargarse de eso. Y pues estamos tensos porque no sabemos qué va a pasar con Claudia, porque además le empiezan como a agarrar en este ritual, le empiezan todos como a irsele encima, literal, a Claudia, y sí estamos así como, oye, ¿qué va a pasar? Y mientras, pues Armand se va con Louis, entonces está muy bien la edición, ese momento tiene buena tensión, por lo menos si no sabemos qué va a pasar, pero sí, y Armand, digo, spoilers del capítulo, pero bueno, al final no pasa nada, hasta donde se queda el capítulo, por lo menos, ¿no? Armand lleva a Louis, literal, lo acompaña a su casa, y pues terminan entrando a casa de Louis, y no, hasta ahí se queda, ¿no? No sabemos qué pasa. Evidentemente lo invitó a pasar la noche, como quien diría, para decirlo bonito. Además me encanta porque le pregunta, ¿me vas a invitar a pasar? Y Louis le dice, como, depende, ¿me vas a matar? No, tú dime. Tú dime, o sea, ¿me vas a matar? Pues no, pero pues sí, pues vente para acá. Y depende cuáles son tus intenciones. No, y creo que ese momento con Louis, justamente cuando sabe que Armand tiene la intención de matarlo y Louis se va a dejar, o sea, es que Louis lo amo, pero sus ¿cómo se dice? Sus intenciones suicidas me duelen en el corazón. O sea, porque Louis es así como, sí, me vas a matar, nada más cuida a Claudia, dile que es hermosa todos los días, y casi abrázala y dale un beso antes de dormir. Y Armand es como, pues es que no va a durar mucho. Y Louis así como, ¿por qué? Y pues es que la razón por la que no creamos gente de esa edad es porque no duran mucho. O sea, psicológicamente en la mente no duran mucho. Y tú así como, porque sabes que, y en el montaje, en la edición, en ese momento estamos viendo cómo a Claudia se le está rompiendo el corazón de cómo la están tratando. Entonces, evidentemente sabes que no duran mucho, pero porque se rodean de estos vampiros horribles que efectivamente no tienden a
o sea, no cuidan su bienestar. Algo que Louis sí está intentando con Claudia, sí está tratando de cuidar su bienestar, pero el problema, y lo sabemos nosotros, es que Louis tiene a alguien más en su cabeza, que es Lestat. Entonces, nunca va, o sea, por mucho que quiera cuidar a Claudia y por mucho que la quiera amar y en serio hacer que ella sea feliz, el problema de Louis es que él tampoco está bien y no va a poder, o sea, no va a poder mantener a Claudia feliz mientras él sigue siendo miserable, porque o sea, a pesar de que le dice a Armand así como, a ver, el único que te estás frenando en esta relación eres tú, Armand, porque yo ya estoy aquí, o sea, literal, cuando están caminando en el río, dice, yo ya estoy aquí para amarte y besarte y lo que tú quieras hacer conmigo, ¿no? Pero Armand obviamente no se quiere acercar porque también tiene un trauma amoroso, que sabemos que no es exactamente lo que nos mostró, tiene que otros tonos, pero bueno, para él es un trauma amoroso, comillas, comillas, y no quiere acercarse a Louis, sabe que tampoco su coven quiere que se acerque a Louis. Entonces también Armand está como que no me quiero acercar a ti porque tú también tienes problemas, los veo desde aquí, o sea, no quiero acercarme a ti con problemas. Claudia no tiene un padre, en este caso Louis, que sea una persona no con traumas, sana. Entonces sí, o sea, todos nuestros bebés están traumados, mal de la cabeza y no van a terapia. ¿Qué les podemos decir, querido? Y digo, y nada más como para también otro momento que, digo, regresarnos un poquito, nada más como otro momento como interesante, es cuando, bueno, secuestran a Nikki y pues Lestat termina yendo a donde está el coven, donde están estos vampiros con Armand. Y todo este como speech que de nuevo en el libro es como distinto porque es en Notre Dame y es como, tiene otro set. Acá como no tenemos esto, pues llega Lestat con un Cristo en el hombro. Porque se supone que era un joven pues justo religioso, ¿no? O sea, se supone que todo lo que hacían era tiene este lado, pues sí, como religioso. Entonces, por eso Armand el Lestat llega con la cruz y termina rompiendo la cruz súper intensa en la escena para justo enseñarles, como, a ver, estas son como ideas y ustedes pueden hacer los que quieran, ¿no? Como esto nada más se los están diciendo para controlarles y para, ¿no? Como pueden hacer lo que quieran, yo estoy afuera. Y por eso, de hecho, Armand lo busca, porque era como riesgoso que el coven viera que pues Lestat está viviendo su vida y está muy de lo normal y feliz. Y pues no quiere que el coven vea que eso es posible, ¿no? Como, o sea, no quiere que se arriesgue su forma pues sí, de vida de alguna forma. Entonces, porque además es verdad, o sea, Lestat no estaba arriesgando a nadie, ¿no? Cuando estaba en el teatro y mientras actuaba, no estaba exponiendo nada, porque ese es como el pretexto de está siendo descuidado y nos va a delatar y dices, no realmente. Sobre todo porque está en el teatro. Y la verdad es lo que decimos, Armand tenía también ahí una obsesión, digo, lo entiendo, pero tenía una obsesión con Lestat, porque además lo vemos en el teatro y Lestat siendo pues ya más chistoso, ciertamente, ya que es vampiro, pues ya no puede, por lo que nos ponen esto es de la serie, porque en el libro sí tenemos un Lestat un poco más deprimido también, en donde se aleja del teatro y no quiere actuar porque cree que al volverse vampiro, pues esa parte de su vida, pues se acabó, ¿no? Y acá no, en la serie nos presentan un Lestat que quiere seguir con su vida y que quiere seguir actuando. Si bien en papeles ya más simpáticos, ahora lo vemos interpretando al Arlequín, que es como más simpático, más, pues sí, como más intenso y más locochón, más vivaz. Pero sigue actuando, ¿sabes? Sigue tratando de vivir y de hacer bueno, de seguir adelante, pues, ¿sabes? De adaptarse a su nueva realidad. Y obviamente, te digo, Armand, pues no quiere que eso se sepa porque no quiere perder su coven, no quiere perder a su comunidad, ¿no?
Entonces, cuando Lestat les dice esto, pues sí, se deshace justo la comunidad, se deshace ese coven, ¿no? Pero... Que por cierto hubo un detalle ahí muy bueno que, de hecho, publicó la cuenta oficial de Entrevista con el Vampiro, que justamente hay una parte donde Armand dice que él sobrevive porque se me fue la palabra, pero básicamente hace los viejos rituales, que él le llama, y es así como él sobrevive. Y todo lo que está cantando y lo que está diciendo son palabras que oímos en unos episodios anteriores, en el primer episodio, que canta también la vampira que encontramos en ese pueblo en la guerra, que posteriormente se suicida. Entonces me gusta que hay como, o sea, que sí hay una continuidad dentro de la serie, donde sí las viejas costumbres, efectivamente se nota que Armand es muy viejo y que comparte esas viejas costumbres con otros vampiros muy viejos, ¿no? Y es padre, o sea, a mí sí me gusta cómo adaptaron toda esta parte de Children of Satan, que son como los hijos de Satán, que aquí le ponen, creo, de Darkness, Children of Darkness, algo así. Sí. Uh-huh. Porque bueno, quisieron quitar un poquito acá, suavizar un poco lo, que sí lo mencionan, pero creo que no le llamaron Children of Satan, que bueno, es este culto, como mencionaba, religioso cristiano, y bueno, se supone que ese es lo específico, lo peculiar de ese coven en el que estaba Armand. Aquí entiendo que suavizaron un poco esa parte cristiana, esa parte religiosa, porque obviamente también ahí con Armand, pues no sabemos cómo va a jugar esa parte cristiana, esa parte religiosa. Entonces también supongo que por eso suavizaron un poco esa parte, un poco, porque sí lo mencionan, pero no es tan evidente o tan fuerte como en los libros, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, mi libro favorito es justamente el de Armand, en de Anne Rice. Y creo que, como dices, o sea, realmente el asunto de este flashback es que fue muy corto porque fue el fanfiction de Armand. Entonces, Armand obviamente no se quería poner como el malo. Quería que Louis fuera el manipulador que lo llevó a perder a su coven y luego que le regresó todo y luego se lo volvió a quitar yéndose y así. O sea, entonces siento que está justificado que no veamos ni exploremos todo eso, porque Armand y el coven de Satán o de Darkness, como le hayan dicho en la serie, es una cosa así fuertísima de trauma religioso, manipulación religiosa, o sea, por eso es mi libro favorito. Entonces, o sea, pero se me hace lógico que la serie no lo explore, porque justamente ahorita lo que tenemos que explorar no es tanto Armand, sino efectivamente cómo Armand está manipulando la realidad. Entonces se me hace muy lógico que ahorita no nos metamos en eso, pero como dices, es un buen vistazo para que empecemos a entender cómo se forman todos estos y tal vez en algún futuro poderlo explorar más a fondo. Sí, y porque ahí es un poco complejo, por eso entiendo que se quieran dar un momento, porque sí, si Armand tiene otra religión, pues ahí hay que ver cómo lo van a manejar, ¿no? O sea, ¿no? Como, en fin. Pero sí. Te digo, creo que lo que vemos, creo que lo adaptaron bien, o sea, me gusta de nuevo lo que hace Lestat, 10 de 10. Y de hecho algo curioso, en algún lado creo que leí que justamente las personas encargadas del programa, creadores del show, cuando vieron a Sam, al actor, haciendo toda esta parte del Arlequín, que es adorable y está muy coqueto, fue cuando decidieron que sí iban a agregar y que sí iban a ponerlo en esta era rockera que tiene el Lestat más adelante. ¡Oh, my God! Pero en algún momento estaban considerando... Exactamente, es lo que te iba a decir, o sea, ¿cómo? ¿No íbamos a ver Lestat rockero? O sea, what the fuck? Pero afortunadamente, gracias a Arlequín, decidieron que sí tiene que estar esa era, porque obviamente tenemos que ver al Lestat rockero. O sea, el Lestat rockero es literalmente su venganza a Louis y Armand. O sea, no podían no poner al Lestat rockero. Pero bueno, spoilers, querido público, de una posible tercera temporada. No sabemos. O sea, quién sabe.
Pero sí. Sí, no, sí, y esperemos exacto que sea la tercera temporada, porque ya le toca al Lestat Ya. su versión. Nos cansamos de las mentiras de Louis y de Armand. No más. Pero bueno. No, porque no, digo, rapidísimo, nada más para hablar, porque creo que ya, nada más para comentar un poco más de justamente a la Talamasca, que estábamos ya empezando a comentar. Algo interesante es, creo que tienen la intención de hacer también como la serie sobre Talamasca y toda esta parte. Que digo, ahí no sé qué van a hacer. O sea, tendrán que agregar, será como muy contenido un poco más original porque no hay realmente tanto. Pero bueno, va a estar interesante. Sí, no va a sé ser si más vaya a ser como una especie de como investigación. ajá. Divertido. Sí, como Pero sobrenatural y con eventuales crossovers, ¿no? Creo que funcionaría también. Yo me imagino. Sí, Y a sí. mí me encantaría, digo, si esto ocurre en esta época donde Merrick es parte de la Talamasca, a mí me encantaría ver eso, pero bueno, como que tienen la intención de esta serie. Entonces vamos a ver ahí qué se les ocurre, a ver qué hacen. Merrick y el ladrón de cuerpos también es de mis favoritos libros de Anne Rice, así que me emocionaría ver el ladrón de cuerpos adaptado ya sea a serie o a cine, es mi sueño. Es mi sueño, la verdad. Siento que sí, empecé a ver en este capítulo que sí están tomando de libros de mucho más adelante, o sea, tuvieron cositas, te digo, bueno, que yo noté de más adelante, Príncipe Lestat, o sea, ya hay como, y sabes también que me quedé pensando, Claudia, porque eso creo que no lo hemos como comentado rápidamente, en este capítulo nuevamente habla y menciona de un poco el abuso que vivió con este vampiro, pero además agregan historia, porque nos queda como más claro que no fue nada más como una vez, que es lo que parecía o lo que entendemos en la primera temporada, que fue como ese evento esa noche y huyó. Y acá nos plantea que fue algo más constante, o sea, que la tenía encerrada, que fue ese como abuso. Y escuchando como toda esta narración de Claudia, me acordé, no sé si te acuerdas de uno de los últimos libros, creo que es el de Sangre y Oro, Blood and Gold, en donde Marius conoce, ahorita no me acuerdo el nombre de la niña, pero que conoce a esta chica de 14 años, creo, igual chiquita, 13, 14 años, y que esta niña le platica a Marius que el vampiro que la hizo, creo que fue Cyril, me parece. Bueno, pero que el vampiro que la hizo la tenía encerrada y un poco lo mismo, ¿no? Que la tenía encerrada y hasta que se cansó de su falta de entusiasmo, ya la dejó ir. Que es un poquito lo que cuenta Claudia, que le criticó su falta de entusiasmo, sus caras o su falta de... y que ya no la quería ver y la dejó, ¿no? Eso es lo que está platicando con Louis. Entonces siento que a lo mejor tomaron también un poquito de ahí, puede ser, o sea, sí sentí como esa referencia, pero a lo mejor... Creo que la verdad no me acuerdo de eso. Creo que Sangre y Oro fue el último libro que leí, de hecho, de las crónicas vampíricas, pero no me acuerdo. Y pero podría ser, creo que incluso lo comentamos en la primera temporada tú y yo, que no estuvimos de acuerdo con esa línea narrativa de Claudia, se nos hizo como muy innecesaria. Pero lo interesante, ajá. Sí, no, así como lo plantearon, no, pero te digo, con este cambio me sonó más a esto que proponen más, donde de alguna manera tenían, pues sí, de alguna manera encerraban a estas personas y pues sí, era hacer, ¿no? De alguna forma, y me sonó un poquito a esto que proponen en este libro como más adelante. Entonces dije, ok, creo que trataron de irse más por ahí, ahora como que trataron de... no corregir, pero trataron como de irse por ese lado, que aún así es como... sí, no o sé, sea, me alegra que al menos... lo exploraron de otra forma. Ajá, o sea, y al menos están tratando de explorarlo de forma, yo creo que bastante como... no sé si respetuosa es la palabra, pero al menos sí están como profundizando que es un trauma que sí se queda dentro de la persona y que
es difícil que si no se trata, si no se pone en terapia y así, pues se va acumulando con otros problemas, y creo que es lo que le está pasando a Claudia. Si bien todavía no estoy muy de acuerdo con lo que le hicieron en la serie, que no le pasa en los libros, puedo vivir con este tratamiento que le están dando, donde literalmente es algo que le sigue pesando, pero sigo pensando que es innecesario. Creo que el angst adolescente es suficiente para que Claudia se sienta mal, y su trauma de que efectivamente nunca va a crecer. Pero bueno, ok, lo hicieron, lo aceptamos, y lo están tratando, creo que bien a secas. O sea, no increíble, pero bien a secas. Y bueno. Sí, o sea, algo que podemos comentar es algo interesante de cómo lo hablaron o cómo lo manejan en este último capítulo. Es que siento que Claudia, algo que me gusta, es que lo habla como lo que fue, ¿no? Como, pues sí, me pasó esto y me hizo esto y es horrible, pero lo maneja como eso, como pues sí, este ser asqueroso hizo esto y listo, ¿no? O sea, como nada más como expresarlo, como esto sucedió, pero sin tampoco que sea como lo único que la define, digamos. Ajá, o sea, es más como esta cosa de lo que se quiere no deshacer, pero esta cosa como, pues sí, eso pasó pero ya, ¿no? Como, pues sí, eso me sucedió. Y me afecta, pero pues tengo que seguir adelante. Sí, exacto. Y de hecho, mira, justamente en el chat nos está acompañando Kalakira12, muchísimas gracias aquí por escribirnos, y nos dice que, bueno, que algo que siente cómo tratan el tema del abuso, dice, siento tienen tacto y no lo muestran como otras obras de forma morbosa visual. Y dice, a mí me dolió la expresión de Louis cuando se lo narraron. Y sí es cierto, o sea, creo que ahí es muy importante no solo ver la expresión de Claudia, sino ver la expresión de Louis, porque es algo que estábamos discutiendo sobre todo hace un ratito, de cómo Louis realmente su misión es que Claudia sea feliz, pero no puede, todavía no dimensiona lo que vive Claudia y no dimensiona cómo él puede ayudarla cuando él también tiene sus propios problemas. Y creo que eso siempre duele, porque entiendes que la intención de Louis es buena, o sea, la intención de Louis es que Claudia sea feliz, pero y siempre lo decimos, o sea, lo digo, que hay una regla en los marshals de oficiales de pista de carreras, donde tenemos esta regla donde decimos, primero yo, luego mi equipo y luego todas las demás personas, porque si yo no estoy bien, mi equipo no puede estar bien, y si mi equipo no está bien, no podemos ayudar a las demás personas. Entonces ese tiene que ser el orden de cuando hay un accidente, primero tienes que checarte tú, luego el equipo y luego las demás personas. Y es algo que aplica en la vida, literal, porque si Louis no está bien, no puede ayudar a Claudia, y Louis no está bien. Entonces, pues sí duele, o sea, duele porque pues no se pueden ayudar mutuamente, porque ninguno de los dos está bien. Y pues eso duele, la verdad. Sí, no, y como dice, y Louis lo que trata es de pues apoyarla. A mí no me encanta lo que está pasando ahí con este coven, con esta comunidad, pero te respeto y a ti te gusta, pues te acompaño y te apoyo en que estés ahí. A ti te está haciendo feliz, a ti te gusta esta compañía, este lugar, pues vas, ¿no? Y yo te apoyo y ahí, ¿no? O sea, tú ve, no me obligues a ir a mí, pero tú ve, es esto. Y creo que lo que dices, creo que Louis, la intención y lo que más quiere, como decías, es que Claudia esté bien y que encuentre un poquito de paz, ¿no? Como un poquito de tranquilidad y un poquito de estar un poquito mejor, pues, ¿no? Pero sí, y digo, perdóname más rápido, volviendo rapidísimo a lo de Talamasca que estábamos diciendo, algo curioso es, bueno, a Daniel en algún punto justo le empiezan a mandar todos estos archivos como para que revise justamente de Armand y de en dónde estuvieron Louis y Armand realmente, y todos estos, pues sí, documentos y archivos y toda esta información. Y sí llega un momento, bueno, a mí me dio mucha risa esa escena, porque se abruma Daniel de toda la información que le empieza a salir en su computadora, y se distrae claramente porque está viendo todos estos archivos. Hasta que Louis nota que se distrae, como todo bien, y ya, sí, ¿y qué
¿qué? Claudia, ¿qué estaba haciendo? Sí, como Daniel no está haciendo nada discreto, pero bueno, está bien. me dio mucha risa y la actuación de Dario. Sí, pero ¿y qué estaba haciendo Claudia cuando todo esto estaba pasando? Lo que estabas diciendo, sí, ajá. Y aparte Louis está como súper filosófico, así como poniendo su corazón en la mesa y Daniel, sí, Claudia, ¿cómo estaba? Sí, ¿qué estaba haciendo? Y algo que yo me fijé, porque pues soy clavada, no me basta poner folders y no voy a no querer revisar uno por uno esos folders. Entonces algo que me fijé, que está como muy curioso, que hasta tomé una captura de pantalla porque clavades. Pero algo que me dio risa, digo, obviamente sabemos que el nombre original de Armand iba a cambiar porque pues ya no es ruso. Y yo lo que noté en los folders es que ahora es Arun y es de Delhi, Nueva Delhi, India. Y parece que van a poner todo esto del Renaissance Brothel, que es esto del Renacimiento, donde justamente pues fue un esclavo sexual. Y yo lo digo que está porque en los folders venía como estos, bueno, yo me fijé que ahí vienen como estas capturas de, entonces vamos a tener, digo, en los libros es como muy poco lo que nos dicen, pero bueno, ahí en los folders parece que va a venir algo de información sobre, pues sí, esto de cuando fue esclavo sexual en Venecia. No manches. Por lo menos en los folders, ahí decía, ahí venía. Oh my God. Ojalá sí lo toquen. Pero no tengo si los va a ver, si vamos a ver toda esa información, pero por lo menos el folder, ahí está. Sí. Ojalá sí. Como digo, tal vez ahorita no va a ser el momento para explorar Armand, o tal vez sí, no lo sé, tal vez esta es la temporada de Armand, pero me gustaría, porque a mí por eso me gusta mucho el libro de Armand, porque tiene una vida muy trágica también, muy marcada por el trauma religioso y por el abandono también, y la búsqueda de un Dios que literalmente él siente que lo abandona todos los días. Entonces, pero tiene un inicio muy interesante. Entonces, Armand, ojalá que sí. Pero bueno, ya rápidamente antes de cerrar. Ajá. No, perdóname, ya nada más rápido. Como dato curioso que noté, perdóname, rapidísimo, lo juro. Igual en uno de los folders, algo que me fijé es que venía el nombre de Nicky, venía Nicholas, pero me fijé en el año 1780 y 1882. No sé si es como, si eso es correcto, quiere decir que estuvo 100 años como vampiro, lo cual, ¿what? Porque extenderían mucho, demasiado, sí. Pero, digo, es una cosa, te digo, en uno de los archivos, en uno de los folders, pero me brincó pues el nombre de Nicky y los años que le pone, o sea, pues sí, las fechas. Lo cual no me extrañaría. En fin, nada más como para dejarlo ahí para ver qué van a hacer con Nicky. No me extrañaría porque han manipulado mucho las fechas para que queden como están ahorita. Entonces, podría ser. Vamos a ver qué pasa. Pero es un dato interesante, de hecho. Así que... Pero además está interesante porque pues, Nicky no tuvo 100 años, o sea, no duró 100 años, ¿no? O sea, sí están como alargando la historia con Nicky. No sé qué van a hacer, pero yo me fijé nada más en ese dato a ver qué hacen con Nicky. Pero bueno, nada más ahí como dato que estaba ahí, un easter egg que nos dejaron en los folders. En los archivos que le llegan. Me alegra mucho que hayas hecho eso. Y digo, ya nada más rápido, cuando justo Daniel, el archivo que sí abre, porque todo esto son clavadeces de folders y nombrecitos de los folders. Pero el que sí abre es de la noticia de cuando se quemó el teatro. Que lo ponen, que fue en 1949, en la noticia donde están poniendo que se quemó el teatro y demás, lo cual está interesante porque se supone que ellos llegaron a París en el 45. 45, ajá.
4 años de felicidad. Teatro en el 46 y demás. Entonces estuvieron hasta el 40. Edith, y tiene a Lestat encerrado todos esos años. ¿Qué demonio te dije? O sea, estamos hablando de 4 años. Por lo menos de que empiezas el teatro el 46 unos 3, 4 años, ¿sí? Qué fuerte. Bueno, para el tiempo para un vampiro sabemos que no es igual, pero 4 años de haciendo Claudia eso. Y digo, y no sabemos no sabemos qué está pasando con Lestat en la versión del show. Pero si nos seguimos con lo de los libros, pues Lestat lo tiene encerrado, Armand, pero tanto tiempo, no sé qué van a hacer, no sé qué va a pasar. Comentario nada más. Clavades. Pero ya. No, spoilers. No, es cierto. Ay, qué de cosas. Bueno, ya veremos. Pero spoilers del libro. Todavía no sabemos si eso lo van a cambiar. No, la verdad sí, no lo sabemos. Eso sí, 100%. Recuerden que todos los spoilers que les damos, realmente úsenlos como especulaciones, porque realmente no sabemos. No sabemos cómo va a ser el show. El show cambia muchas cosas. Creo que me faltó decir ese warning al inicio del podcast, pero bueno, el show ha hecho muchos cambios. Se atiende a la esencia, pero ha hecho muchos cambios. También recordemos que estamos viendo puntos de vista, lo cual quiere decir que se pueden modificar muchas cosas a estos puntos de vista, como en este capítulo hablamos de la fanfiction que se armó Armand. Así puede pasar también con todo lo demás. Entonces, no sabemos. Son spoilers de los libros, sí, pero del show no tenemos idea. No tenemos la más mínima idea. Rápidamente, nada más. Ajá. Adelante. No más rápido. Y sí, o sea, sí, están como jugando, como dices, con los puntos de vista. Yo sí creo, como comentábamos el episodio pasado, que en esencia lo que sucede, como los hechos, sí van a ocurrir, o sea, sí pasan, pero los detalles son importantes y el cómo suceden las cosas y ciertas actitudes y detalles es como donde está, depende quién te está contando la historia, ¿no? Está ahí. Y sí están jugando mucho con eso, lo cual está interesante. Sí, efectivamente. Rápidamente en el chat, Kalakira12 nos dijo, creo que sobre Louis y Claudia, nos decía, creo que en cierta manera conectan, pero a la vez no, al haber vivido un evento de abuso de diferente tipo, pero al fin y al cabo Louis y Claudia vivieron un evento de abuso. Efectivamente, o sea, sabemos que Claudia vivió que tal vez por eso el show lo quiso hacer de esa manera, para que Claudia también tuviera su momento de abuso, pero sinceramente el momento de abuso de Claudia en los libros es con Louis y Lestat, o sea, ya, ¿qué quieren más abuso que 2 padres disfuncionales? O sea, sinceramente. Y efectivamente también sabemos que en los libros no hay un abuso tan físico, que también fue algo que nos saltó en la temporada pasada. No hay un abuso tan físico entre Louis y Lestat como en la serie, que también eso lo subieron un poco de tono. Lo hablamos en el episodio de Dark Romance de Adictia Visual que tuvimos el lunes, donde efectivamente creo que la serie sí sube el tono del Dark Romance muchísimo más que en los libros, pero funciona. O sea, funciona y como decimos, es, como dice también Kalakira12 en el chat en Twitch, es un abuso más físico que en los libros, pero creo que justamente es para enfatizar que estas relaciones no son muy sanas, no son muy funcionales y que nuestros personajes definitivamente no son perfectos. No, y además, digo, para también recordar, o sea, creo que algo interesante de cuando Anne Rice justamente escribe las crónicas vampíricas y algo interesante de vampiros de Anne Rice es que son monstruos, son vampiros, ¿sabes? O sea, sí fueron humanos y tratan de aferrarse a su humanidad, pero al final no le tienen miedo a explorar que son monstruos, o sea, no tienen que ser, digamos, como moralmente perfectos porque no lo son monstruos, o sea, son literal vampiros que no son como estos seres, no, son monstruos que tienen que alimentarse de otros humanos y comen sangre y son monstruos, ¿no? Entonces creo que eso siempre es importante recordarlo, que no estamos hablando de
digo, puede hacer referencia y puede simbolizar muchas cosas, pero al final creo que lo interesante es justo que estamos hablando de seres paranormales y seres monstruosos, ¿no? Lo cual lo vuelve justo interesante porque juega mucho con lo que ya hemos platicado, juega mucho con esta barrera de el bien, el mal, si el mal siquiera existe, porque ese es parte del debate que tienen del evil, si eso siquiera existe y si eso es real, ¿no? Esto gris que hay entre lo correcto y lo incorrecto. Y de nuevo, recordar que estamos hablando de pues, seres monstruosos, estamos hablando de vampiros, ¿no? Pero... Sí, y como dice, o sea, que es lo padre del show, como dice Kalakira2 en el chat, dice, creo que funciona ya que te va dando banderas rojas poco a poco. Y creo que eso pasó con Lestat en la primera temporada, y creo que eso es lo que está pasando también con Armand esta segunda temporada. Que las banderas rojas, o sea, nosotros ya sabemos que no le creemos nada a Armand, pero para quienes no han leído los libros y no conocen este personaje, creo que las banderas rojas van saliendo poco a poco y eso, la verdad, es muy valioso también en la serie, como te va mostrando que la manipulación que hace Armand tal vez es menos obvia que la del Lestat, en el aspecto de que el Lestat era mucho más de manipulación entre emocional y física, pero Armand es más de manipulación mental. Y eso puede ser igual, más bien es igual de peligroso. Sí, que creo que por eso lo notamos más en este capítulo, digo, porque sabemos de Armand, ¿no? Y creo que se nota mucho en este capítulo, o sea, al menos te digo, si ya leímos y conocemos un poquito más de Armand, creo que se sintió más esa manipulación de cómo estás contando algo, de cómo fueron las cosas. Se siente mucho, o al menos yo donde sí fue como muy evidente, cuando entra Louis, que además en eso que está platicando Armand, pues Louis no estuvo, o sea, es algo que le ha contado Armand, y que entra Louis como para terminar de contar lo que está diciendo Armand, y que dice, sí, no, y Lestat al final los abandonó, y tiene como todo este discurso de cómo era al final narcisista y demás Lestat. Y ahí, como él ni siquiera estuvo, fue donde yo dije, es que no, así no pasaron las cosas del todo, a mí no me engañan. Y aparte es muy obvio donde Armand corta la narrativa y donde Louis interviene. Es así como, sí, me besó y Daniel así como, ¿y? O sea, ¿qué? Ya, se acaba ahí la historia. Y Louis, sí, lo abandonó y le rompió el corazón. Y Armand así como, sí, eso fue lo que pasó. Y tú así como, no es cierto. O sea, se te ve a leguas que no es cierto. Pero bueno. No puedo esperar a que reaparezca nuestro querido Lestat. Ya, necesito verlo, necesito saber dónde está Lestat. Hashtag justicia para Lestat, ya, rápidamente porque ya ahora sí ya nos expandimos mucho. Un capítulo que yo pensaba que iba a ser muy sencillo ha sido el más largo de análisis. Pero bueno, rápidamente, nos dice Kalakira12 que lo curioso es que en Amazon Prime, donde recuerden ya pueden ver la primera temporada de Entrevista con el Vampiro, ya aparece la segunda temporada pero sin estar liberados. Entonces yo espero, y también espera Julián García, que cuando termine esta segunda temporada la liberen en Amazon, sería lo máximo para ya que ver la segunda temporada legal también. Y bueno, dice Kalakira12 que siente que la polémica pelea no va a cambiar mucho, quizás van a dar matices y quizás culpa o tal vez fue un evento donde Lestat perdió la razón, pero no había intención de terminar tan mal, solo pasó que Lestat es demasiado fuerte para Louis, pero bueno, es mi teoría, no sé si eso pase. Sí, al final del día justamente estamos manejando puntos de vista, entonces hasta que tengamos dos puntos de vista diferentes donde podamos comparar y sacar un poco la verdad, que técnicamente sería el trabajo de Daniel, comparar los dos puntos de vista y luego sacar la verdad, ahí vamos a poder saber exactamente qué pasó. Que ese es el trabajo tan importante que en teoría sería lo que él estaría haciendo, ¿no? Y que además ahorita ya le está ayudando Talamasca, aparentemente, o sea, ya tiene como todos estos archivos, toda esta información para él ir lo que decíamos al principio, ir realmente comparando lo que esta bola de locos me está diciendo con la evidencia. Manipuladores. Ándale, sí. Con esta bola de manipuladores que me estaba contando,
con la evidencia y los artículos y lo que hay de información, ¿no? Está interesante, vamos a ver qué nos enseñan de esos archivos. Efectivamente. Y bueno, pues querido público, ya saben, Entrevista con el Vampiro saca un nuevo episodio este domingo. Este podcast también, para quienes no nos escuchan en vivo en Twitch, se va a publicar el mismo domingo en la mañana para que lo escuchen y se preparen para el episodio de la noche, el 4º episodio, que qué emoción. No me acuerdo, ahora sí me tapé los ojos en el intro que termina después del episodio, así que no sé qué va a pasar. Digo, no sé qué va a pasar, pero me emociona mucho. Y ya saben, vayan a ver la primera temporada a Amazon Prime. Es muy importante darle play para que Amazon Prime nos dé la segunda temporada lo más pronto posible, también de forma legal. Y pues nada, aquí estaremos la próxima semana hablando del 4º episodio. Escríbanos en Instagram, Twitter o en YouTube sus dudas del que quieren que hablemos también de Entrevista con el Vampiro. Si quieren que profundicemos algún tema, lo podemos hacer tranquilamente. La verdad es que ya saben, aquí Dafne es la experta en los libros, porque yo ya no los recuerdo tan bien como Dafne, pero Dafne sabe. Entonces aquí vamos a estar analizando escena por escena esta grandiosa serie. Así que bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon hoy en vivo. Muchísimas gracias a Julián García, a Marsalis21 y a Kalakira12 por estar aquí acompañándonos en el chat. Y pues otra vez muchísimas gracias, Dafne, por venir aquí al podcast y por hacerte un tiempo para venir a hablar de esta grandiosa serie. Y pues nada, estaremos ahí el domingo disfrutando de un nuevo episodio. Sí, muchas gracias por invitarme. Y pues sí, yo para hablar de estos vampiros con todo gusto. Eso caray. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos, querido público. Ya saben, el lunes probablemente vamos a hablar de Bottoms. Ahorita tengo que ponerme de acuerdo. Pero probablemente vamos a hablar de Bottoms, esta película que también pueden ver en Amazon Prime. Y en el anterior programa hablamos de Dark Romance, así que si quieren saber qué es el género justamente de Entrevista con el Vampiro, vayan a hablar vayan a escuchar nuestro podcast de Dark Romance. Y pues bueno, efectivamente estaremos aquí la próxima semana también para hablar de un nuevo episodio de Entrevista con el Vampiro. Así que bueno, querido público, pues cuídense mucho, nos estamos escuchando y pues nada, cuídense. Muchas gracias, Dafne, por venir. Cuídate mucho. Bye, bye.